Elipsis es una propuesta lúdica, divertida y diferente para ver el séptimo arte. Elipsis con Iván Camarillo y Roberto Ortiz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Iván Camarillo en esta cápsula de nueva cuenta a través de Elipsis Radio. Seguimos transmitiendo desde casa y pues un placer a los que nos ven y también a mis invitados que tengo el día de hoy. Retomamos la segunda parte de Charles Bukowski, mi querido Gabino Hernández y Ángel Camarillo. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches a todos. Espero que sea un poco más divertido que la vez pasada. Eso te lo aseguro, Master. Va a ser mucho más divertido. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, pues un saludo a todas las personas que nos escuchan y un abrazo a ustedes. Y qué bueno que podemos volver a estar aquí platicando del gran Bukowski. Pues sí, hombre, el gran Bukowski, que bueno, para los que no hayan visto el programa anterior, la cápsula anterior, estamos hablando de él a propósito de su centenario, que fue hace un par de semanas, y 3 semanas para ser exacto, y bueno, vamos a seguir retomando, porque pues hay mucho que hablar. Estaba yo hace rato haciendo unos apuntes, y me gustaría empezar contigo, mi querido Gabo. ¿De dónde digo, Charles Bukowski es conocido como uno de los últimos poetas malditos, ¿no? De la literatura norteamericana, pero me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia, sobre todo a los jóvenes, que son los que más nos ven y nos escuchan en este programa, ¿de dónde viene el término de poetas malditos? A grosso modo, así una pequeña semblanza. Bueno, a grosso modo nace en Francia, son los poetas del infierno, Baudelaire, Rimbaud, y después se lo tratan de adjudicar a algunos de los beats, no a todos. Uh-huh. Pero aquí cabría hacer un pequeño énfasis en que Charles Bukowski no se consideraba un beat. De hecho, él decía que no lo era. Y a pesar de que se ponía unas pedotas con Kerouac y se ponía con Cassidy, pues de cualquier manera él negaba constantemente. Y esto se debía a que él estaba en contra de los movimientos de las masas. Era la filosofía de la que hablábamos, que la masa se joda, él pensaba de esa manera. No es un seguidor de los movimientos, de los grandes movimientos. Decía que eran un error porque las masas se mueven en arena. Es decir, que van para donde se resbalan. Y él decía, no. Y todos estos beats, él les decía así, estos cuates, lo que hacen es apoyar a todas estas masas. Y lo único que están haciendo es lastimando la sociedad. Pero finalmente se considera maldito porque aborda temas que comúnmente no se abordan en la poesía, no de manera directa, como son el sexo, la violencia, las drogas, el alcohol, aunque no se considera una droga, pero sí lo es. De cualquier manera, Bukowski decía que él no pertenecía, que él era algo extraño, algo raro. Y en cierta manera sí, porque él se hizo en las bibliotecas. Él fue a la universidad 2 años. Pero esos 2 años se la pasó afuera chupando con su cerveza en el jardín. Entonces, pues él decía que él se había hecho en la biblioteca del condado de Los Ángeles, o sea, en la biblioteca principal. Uh-huh. Ahí es donde está. Ahí conoce a John Fante, o sea, lo conoce porque lee sus libros. Entonces, ser un poeta maldito significa que vas a ir en contra de la corriente, digamos, ortodoxa o la corriente formal de lo que es la poesía. Pero en realidad él decía que no, que él era un borracho, que le gustaba escribir. Uh-huh. Él se sentía, él llevaba la contra, todo lo que le decían él llevaba la contra. Oye, te iba a preguntar, sí, o sea, siempre fue esta figura que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que precisamente
Y así se llama uno de sus libros, Peleando a la Contra, precisamente. Oye, mi querido Ángel, ¿tú piensas también, ahorita lo que decía Gabo, esta forma de los poetas malditos, este estilo, ¿por qué es tan atractivo leer o ver? Digo, hay gente que nos gusta muchísimo, yo particularmente me siento muy atraído a estas historias sórdidas, a ver historias decadentes, historias de pendencieros, alcohólicos, prostitutas, barrios bajos, basura por todos lados. ¿Por qué nos gusta esta literatura, estas ficciones? ¿Por qué nos gustan, según tú, mi querido Ángel? Bueno, simplemente es porque para empezar son temas que atraen, ¿no? Independientemente que puedas ser partidario o no, o que comulgues con ese estilo de vida o no, son temas que nos atraen. Y en ese sentido, si bien es cierto, como dice el buen Gabo, no, él no se considera como tal en el movimiento beat o en ese grupo de escritores, sí pertenece a esa generación, simplemente por el hecho de coexistir en el tiempo, uno, y dos, porque comparten, aunque él no se sienta identificado con ellos como tal, pero lo platicaba un poquito la sesión pasada, sí comparte estilos de vida. Es decir, ese vagabundear por el mundo, tal vez sin un rumbo fijo, o si bien con un rumbo y saber hacia dónde ir, no saber qué va a pasar o para qué va. También el estilo de vida, porque muchos de estos escritores, de los que casillamos como tal en la cultura beat, pues también comparten ese estilo de vida de trabajos de medio pelo, más que para forjarse un futuro, para subsistir el momento y con eso tener X dinero para la gasolina o para hacer el autostop, bueno, el stop de los coches, el RAI, que aquí le conocemos en México, ¿no? El aventón de las carreteras, la vida nocturna, la vida de las prostitutas, la vida de mujeriegos, la vida del alcohol, de los excesos, del cigarro, de las apuestas. Entonces, en ese sentido, por eso yo lo mencionaba la sesión pasada, si bien él no comparte su afinidad con ellos, sí tienen varios elementos que los identifican o lo identifican a él dentro de ese grupo, aunque él no lo haya compartido o no haya convivido como tal con ellos, o sea, haya sentido extraído. Y también comparten mucho su forma de la narrativa que emplean, porque todos ellos, igual que Bukowski, entran en esa sordidez precisamente. Y en ese sinsentido de la vida que también hablábamos la sesión pasada, ¿no? Ese no me preocupa el futuro, me preocupa el hoy, el ahorita, el qué voy a hacer mañana, el cómo me la voy a curar o el cómo voy a tener dinero para la cerveza que se me antojó ahorita. Inclusive ese vagabundear por el mundo, ¿no? Muchos de ellos, igual que Bukowski, relatan qué es lo que no pierde vigencia. También hablábamos de por qué es tan atrayente a los jóvenes. Pues al final no pierde vigencia. Muchas películas de hoy tratan de esos temas, ¿no? De vagabundear, de ver cómo voy a subsistir como joven, de no tener un futuro planeado, de importarme solo el hoy, de ver, y aunque esté mal visto hoy por día, inclusive el tema que hablamos de la misoginia de las mujeres, pues es un tema que todavía la sociedad no se puede quitar. Lo estamos tratando de cambiar, o empieza el tema a surgir en estos medios y empezamos a ver la problemática que tiene desde la forma en que hablamos, pero al final está muy arraigado todavía en las culturas, inclusive en los países más desarrollados en cuanto a políticas públicas en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso creo que sigue vigente. Y sigue vigente también, independientemente de la sordidez que tú comentabas o que hemos comentado a lo largo de estas dos cápsulas,
Voy a poner a lo mejor un ejemplo que vaya con sus grandes diferencias, pero tiene un porqué. Podemos considerar, por ejemplo, en esa visión de la vida, muchas de las novelas de Kundera. Kundera es muy trágico en el sentido de cómo analizar la vida, ¿no? Si bien no emplea ese lenguaje, pero en varias de sus obras hay personajes que no tienen ese sentido de la vida, que van vagabundeando por el mundo, que se encuentran con el desamor, que son mujeriegos, o un libro que me gusta mucho de Kundera es el libro de los amores idiotas, ahí se me fue el título, pero ¿sí? Y habla precisamente de todos esos amores que puede haber sin sentido y que terminan en una tragedia, ¿no? La gran diferencia con Bukowski es que aparte él lo plasma en un lenguaje muy coloquial, muy urbano, muy soez, como hemos hablado, ¿no? Entonces yo creo que por eso tiene esa vigencia y por eso sigue siendo atrayente, porque hoy por hoy la juventud de muchos de los países, o si nos queremos entrar aquí en México, siguen teniendo esas particularidades. Sigue existiendo esa forma de ver la vida en muchas regiones y yo me atrevería a decir que en gran parte del país, ¿no? A lo mejor en las zonas más urbanas o con un poco más de desarrollo ha estado mutando ese pensamiento, pero en la gran generalidad sigue habiendo esa forma de pensar. Por eso lo veo tan vigente y por eso creo que puede ser tan atrayente y por eso creo que aunque él no comulgaba con ese movimiento, sí es parte si no por la escritura, que sí comparten varios elementos, sí por la forma de vida. Exacto. Excelente, excelente. Oigan, quiero comentarles también y recomendarles también a nuestros amigos, pues algunas películas sobre Bukowski. Una de ellas es Barfly de 1987, que dirige Barbet Schroeder y protagoniza Mickey Rourke y Faye Dunaway. Una película que a mí me gusta, pero al mismo Bukowski no le convenció nada y que pues eso derivó también en otro libro que se llama Hollywood, en donde criticaba todas estas vicisitudes que tenía que enfrentarse, pues el clásico pleito del creador guionista con el director y los productores mercachifles que metían su cuchara para poner a la estrella en cuestión. Eso ahonda aquí Bukowski en un estilo muy ácido, pero no sé si la han visto ustedes. ¿Qué opinión te merece, mi querido Gabo? Sí, Bukowski se quejaba precisamente de que Mickey Rourke se había lucido en esa película y Ajá. que no estaba no estaba pegando al personaje. Es una película que a mí en lo particular me gusta mucho porque de alguna manera está lo que hablábamos la vez pasada de la substancia. Es decir, el mismo Bukowski cuando habla de los libros de Fante, dice, dejé de leer todo aquello que fuera insustancial para leer a Fante, ¿no? A John Fante. E incluso le prologa un libro, el libro de Pregúntale al polvo. Y en ese libro, en el prólogo, precisamente habla de cómo conoció a Fante. La película nos va a llevar de la mano por todo este mundo que Bukowski de alguna manera está viendo, pero no nos lleva al interior del personaje. Porque debemos recordar que en esa época todavía el protagonista era un niño bonito. Sí, claro. Entonces es lo contrario. Y además es un hombre erótico, mientras que Bukowski o Chinansky es un hombre flemático. Es decir, es un alemán, de cualquier manera Bukowski es un alemán. Y se crió en una casa de alemanes, o sea, vive esta vida de una manera distinta como lo viviría un hombre que va por la vida buscando el erotismo total. No, Bukowski buscaba el desencanto total.
contrario a lo que veamos. ¿Por qué está buscando el desencanto? Porque en el desencanto está la esperanza. Y esos son los grandes temas de Bukowski. Si nos vamos más al fondo, necesitamos estar desencantados para volver a creer en este sistema que nos está partiendo la madre. Entonces, en alguna manera tiene que ver con nosotros en este momento. Sí. El sistema nos está llevando a un asunto que no queremos ir y hay un desencanto, y ese desencanto nos lleva a la esperanza de que puede haber algo mejor. Es lo que marca los temas en Bukowski. Es algo más tendiente a ir profundizando poco a poco en la obra de Bukowski. Y sí tienes razón, el mismo Bukowski sabía exactamente qué hacían los beats, sabía cómo escribían los beats, aunque él no lo negara. Y finalmente se creó un nombre en literatura que se llama el realismo sucio. Uh-huh. El realismo sucio es lo que engloba a todos estos escritores de esas épocas. En contraposición nace el boom latinoamericano, con Cortázar, con Kundera también, porque Kundera es parte de este boom, es una ramificación de este boom. Pero Bukowski en sí está imbuido con ellos, vive con ellos, bebe con ellos, y todo lo que quiere mostrar es exactamente lo que está debajo. Y esa película es hermosa en un sentido, en el sentido erótico, cuando debió haber sido, según Bukowski, debía haber mostrado el desencanto que había en Estados Unidos en ese momento, porque las grandes masas estaban sufriendo y cada vez volvían a sufrir otra vez. Es hablar desde el punto de vista literario es muy, muy seco, muy raro y muy, no sé cómo decirlo, muy, muy, muy formal, pero es lo que más nos puede acercar a entender que dentro de un grupo de escritores puede haber disidentes. Y a pesar de que pues, Ferlinghetti lo invita a leer su poesía, Bukowski sigue diciendo no soy parte de ellos. Y en esta película de Barfly, lo que estamos viendo, si leemos el texto, es una cosa y si vemos la película es otra cosa. Una es fanática, es decir, una se orilla a la melancolía, a la introspección, al vicio como una forma de escape a esta presión social, mientras que el otro es el sexo como una forma de escape a la presión social. Temáticamente sí hay una diferencia marcada entre el texto y la película. No sé qué opinas tú, cómo lo ves. Sí, yo exactamente buena observación y precisamente iba a comentar esta cuestión que dices de Mickey Rourke, ¿no? Venía de unos éxitos ochenteros, además era un símbolo sexual con 8 semanas y media, y otras películas ahí, el Año del Dragón, de Michael Cimino, es decir, era el Mickey Rourke de antes, ¿no? Sí. A lo mejor si hubiera sido el Mickey Rourke posterior, hubiera sido mejor, ¿no? Sí. No, le hubiera quedado genial. Genial, claro. Pero sí, también una actuación muy valiente, rescatando a una diva del cine de los 70s, que es Faye Dunaway, haciendo un papel ahí también muy interesante. Pero sí, es una película que... Y además el director, que Barbet Schroeder es un director francés, si no mal recuerdo, y que fue llevado a Estados Unidos a hacer otra película también icónica de jazz llamada Midnight Runway, bastante interesante, pero sí, coincido en que pues Bukowski quería otra cuestión ahí, ¿no? También, mi querido Ángel. Digo, concentrándome en sus comentarios y abarcando un poquito otras adaptaciones, yo creo que hoy por hoy, sin haberlas visto todas, pero al menos un par, creo que el cine le debe una correcta adaptación a alguna de sus novelas. Creo que ahorita no hay ninguna que refleje en realidad o se acerque más a la imagen y a la historia que queremos ver en el cine,
comparándolo con lo sórdido y lo sucio y el bajo mundo que hay en sus libros, ¿no? Creo que todavía Ajá. se quedan un par de rayas arriba para llegar a ese inframundo que es el que describe Bukowski, ¿no? Y es en el que donde se envuelve y se siente cómodo y nacen sus historias. Eh, para hablarlo así en términos generales de las adaptaciones que hay, tú Sí. desde luego sabes más y a lo mejor por ahí tendrás una joyita escondida, pero yo hasta ahorita creo que el cine le queda de ver una buena adaptación. Mira, ahorita que dices, mi hermano, de una joyita escondida, que voy a mencionar una, a lo mejor tú la viste, Gabo, se llama Ordinaria Locura, la mencioné de colofón hace un par de semanas, pero es una película de Marco Ferreri, mucho antes que Barfly, de 1981, con el gran actor, estupendo actor Ben Gazzara, que era siento que él podía, además ya un actor veterano en esa época, siento que es el que más se le podía acercar porque Gazzara era completamente un actor del método y se metió completamente a estudiar a Bukowski y le da este feeling más siniestro, más denso, más inquietante. Se puede ver que no sé si hasta siendo actor de método sabemos que lo que hacen estos actores. Posiblemente estaba pasado de copas en la filmación porque se le ve la gafa ahí, ojos rojos, siente su cruda, ¿no? Se deja la barba de 4 días. Es una película muy interesante que adapta Marco Ferreri y otro guionista. Es una coproducción Estados Unidos-Italia. Hay que recordar que el gran Marco Ferreri es un director que, bueno, ya tenía mucho camino recorrido. Por ahí una de sus grandes películas es Han matado a Dillinger y La Gran Comilona, un clásico del cine de los años 60. Claro. Entonces, es una gran película en donde también una actriz guapísima que se llama Ornella Muti hace también esta cuestión erótica de la cual hablaba Gabo hace un rato, pero sí el personaje que hace, bueno, el buen Hank que hace, perdón, Henry Chinaski, que hace Ben Gazzara, supongo que, creo que es el que más se le podría acercar. Y después en el 2005 sale Factotum, una coproducción Noruega-Estados Unidos, ni más ni menos que con Matt Dillon, Lily Taylor y Marisa Tomei, que es una película muy interesante. Por ahí estas películas salieron, no recuerdo ahorita la distribuidora, no hice bien mi tarea, por ahí después se los voy a decir, pero salió una serie de películas de esta distribuidora, un cine también muy independiente, super underground. Los actores creo que cobraron prácticamente nada, pero está muy bien adaptada, es un factotum, hay que recordar que se escribe en los 70s, en el 75, pero aquí lo adaptan a la época de que está en el 2005, y un trabajo también muy interesante de Matt Dillon, sin llegar a ser Mickey Rourke de los 80s, le da un tono también bastante sórdido, bastante perturbador, y la gran Lily Taylor, que también tuvo una época memorable, sobre todo en los 90s, y Marisa Tomei, que es una actriz guapísima, muchos la recordarán como la última Tía tía May. May, que nada que ver con lo que tenemos en concepto los que amamos y leímos al cómic original, pero una tía guapísima. Pero aquí sale el decadente también, unos ambientes, como decía también mi querido Ángel, muy sórdidos, y tú lo puedes como sentir, ¿no? Estas cuestiones de ambiente, que también es otra cosa, ¿no, Gabo? El cineasta también ahí tiene que poner de su talento para llevar a cabo el libro, ¿no? La atmósfera. La atmósfera, exactamente, Exacto. ¿no? La atmósfera que está en el libro, sí, cómo no. Exacto. Yo le voy más a los italianos por el realismo italiano, el neorrealismo italiano, que nos lleva a estos lugares, que nos lleva a este tipo de personajes que están marcados por la decadencia social.
Pensaba yo en un Cronenberg, tal vez, no sé. Claro, sí, sí. No sé cuál de ellos le llegue más, pero yo creo que los italianos estaban más cerca de lo que era mostrar un realismo sucio, es decir, mostrarnos una verdad humana. El detalle aquí, por ejemplo, hay una película, el que yo veo, o sea, hay una película que hace John Travolta, donde él es un maestro de literatura que vive con un escritor en ciernes, y son bien pedos los dos, están hasta el gorro de ebrios todo el tiempo, haciendo un homenaje a Bukowski, y, y él le dice algo al escritor, él es maestro de literatura en la universidad, y él es su alumno, se lo lleva a su casa a vivir porque el otro no tiene ni para comer, y le dice, hay algo que debes entender, escribir la vida cotidiana es lo más difícil que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque es aburrida. Claro. En realidad, la vida del Sí. diario es aburrida. Entonces tenemos que ver los picos, tenemos que ver los puntos altos, álgidos, los sentimientos terribles, ¿sí? Lo que nos hace, el horror que nos hace patear a alguien cuando está tirado en el piso, es decir, ver lo humano dentro de nosotros para que se vuelva interesante. Y es lo que hace Bukowski. Y eso es lo que es difícil de llevar al cine. Esos puntos grises, ¿verdad? Son los que es difícil. Ahorita me recordaste un poco también, y ya casi nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero me recordó un poco a lo que hace Jim Jarmusch también, ¿no? Ese tipo de cine en los que aparentemente no pasa nada, pero está pasando muchísimo, ¿no? Tal vez Jim Jarmusch fuera con ese paquete. También, ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí. Oigan, nos tenemos que despedir. No sé si quieran agregar algo más. Yo por ahí rápidamente voy a recomendar otra que se llama Crazy Love de 1987. Es una producción belga de Dominic de Rudel y está basado en un escrito de Bukowski que se llama La sirena copuladora de Venice, California. Es una película muy interesante en donde muchos, hasta el mismo Sean Penn, que era su amigo, que también lo entrevistan en este documental, y también de colofón, este documental de Born Into This, la pasaron hace poco en TV UNAM, lo van a seguir pasando seguramente, no sé si está en alguna plataforma del 2003, dirige John Dulman, y sale pues entrevistando a Bono, a Sean Penn, al cineasta Taylor Hackford, a Barbet Schroeder, a Harry Dean Stanton, gran actor, a Tom Waits, a Linda Lee, a sus hijos, a sus mujeres, y es un documental muy, muy interesante, y pues se los recomiendo muchísimo. ¿Algo más rápido que quieran agregar, mi querido Ángel? Pues en recomendaciones, como te digo, no he visto mucho, pero recomendación para todos y para mí mismo, ver la de Factotum. Sí he leído que existe, sé que está ahí Matt Dillon, pero no la he visto. Uh-huh. Y sobre todo y sabes que eso es un tema muy personal, hay películas que no quiero ver por el buen recuerdo del libro. y es un libro que me gusta mucho y comercial aparte, tú me lo regalaste hace algunos años. Exacto, exactamente. Bien, entonces, muchas gracias, mi querido Ángel, por estar, y pues esperemos tenerte pronto. Mi querido Gabo, también Gracias. un placer. Muchas gracias. Al leer a Bukowski, él mismo cuando habla de Fante, de John Fante, dice, cada enunciado se une al siguiente enunciado, cada palabra se une a la siguiente palabra con la fuerza que debe tener la literatura. Y es lo que hace Bukowski. Une cada palabra, cada enunciado con tal fuerza que no nos queda más que seguir leyendo. Lean a Bukowski. Leanlo, amigos, y pues estén pendientes sobre las demás cápsulas. Muchas gracias, mi querido Ángel. Un abrazo. Gracias, mi querido Gabo. Soy Iván Camarillo. Gracias a los dos. Un saludo. Debemos de hacer después una reunioncilla ahí para hablar más sobre y otros temas, ¿no? Ya amerita esto. Mientras les mandamos un fuerte abrazo a todos los que sigan quedando en casa. Soy Iván Camarillo, estamos en Elipsis a través de DG Radio, y síganse quedando en casa los que puedan, y les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Abrazo a todos, gracias.
Un estornudo puede viajar a 150 kilómetros por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.